Muy buenas tardes. Queremos saludarlos en este sábado, próximos a la celebración del domingo. Vamos a dejarles aquí grabada la catequesis correspondiente a este segundo domingo de Adviento, que nos corresponde celebrar mañana, 6 de diciembre de 2020. Esperamos que este Adviento sea vivido en el Señor, esperando que Él vuelva, pero también esperando la Navidad. Qué bueno también que estemos atentos al mensaje que la palabra de Dios nos va proponiendo cada domingo. Y pues este domingo es especial porque entre más nos aproximamos a la Navidad, pues más cerca sentimos esta celebración de la Navidad en nuestras vidas. Es importante recordarles cómo está distribuido el tiempo de Adviento. Aunque lo vimos la semana pasada, pues dejamos claro que el tiempo de Adviento tiene dos partes. Una primera parte se centra en la espera del retorno glorioso de Cristo, del primer domingo al 16 de diciembre. Entonces, todavía estamos en esa primera etapa, donde nos concentramos más es en que el Señor va a volver al final de los tiempos, que esperamos que vuelva. Y la palabra de Dios se refiere a un futuro. El profeta Isaías nos ha venido hablando del futuro, de la venida del Señor, pero todavía no nos centramos en la Navidad como tal. ¿Sí? La preparación a la Navidad como tal se da del 17 al 24 de diciembre, cuando celebraremos pues la actualización sacramental del misterio de la encarnación, como lo podemos ver ahí. Entonces, es importante tener presente estas dos partes del Adviento para saber por dónde nos va guiando la iglesia en estos domingos. Ahora vamos a referirnos a la liturgia de la palabra. También hace una semana veíamos cómo pues, la palabra de Dios va en ascenso hasta el cuarto domingo, donde escucharemos el anuncio del ángel a María Santísima. Pero entonces vamos a escuchar el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. También recordamos que Marcos es el evangelista del ciclo B, que nos va a acompañar durante todo el año litúrgico, aunque habrá excepciones. En algunos domingos tendremos excepciones del Evangelio de Marcos. Por consiguiente, vamos ahora a escuchar el Evangelio. Aquí también en la presentación pueden ver ustedes cómo pues están las lecturas, la de Isaías, el Salmo 84 y la segunda carta de Pedro, que son las lecturas que serán proclamadas el día de mañana. Ahora vamos a referirnos al Evangelio de mañana. Del Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con fuego, con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que referirnos también a la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 40, ¿sí? Porque en esa parte, sobre todo en los versículos 9 al 11, vamos a escuchar la profecía que también está en el Evangelio de Marcos, ¿sí? El mismo profeta allá es donde dice: en el desierto preparen un camino al Señor. ¿Sí? O sea,
lo que se realiza en el Evangelio es porque cumple la profecía del profeta Isaías, valga la redundancia, que escucharemos también mañana en la primera lectura. Entonces, está esa relación muy directa para que nos demos cuenta cómo la liturgia nos hace énfasis en el preparar el camino del Señor. De hecho, también ahí está el título que vemos en la diapositiva. Preparar el camino. El profeta es muy insistente en el hecho de que hay que abrirle camino al Señor. ¿Sí? Hay que abrirle. Dice que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. O sea, todo tiene que igualarse para que abra camino al Señor. Prácticamente lo que hace toda la naturaleza es disponerse. ¿Sí? Hay que imaginarnos bien cómo es que nos presenta esto el profeta Isaías, porque es que es como si todas las montañas bajaran y todas las honduras subieran para dejarle el camino libre al Señor, de tal manera que no haya obstáculos para que el Señor venga. ¿Sí? Porque claro, si hay montañas, si hay honduras, si hay valles, pues el camino del Señor no va a ser perfecto. ¿Sí? Y entonces en nuestra vida tenemos que abrirle todo el campo al Señor para que Él venga. O sea, sacar todo obstáculo. Por eso mismo, cuando hablamos de sacar obstáculos, pues hablamos de que este domingo es un domingo donde se nos llama la conversión. La conversión no es solo un tema del tiempo de Cuaresma, ¿sí? La conversión es un tema de toda la vida cristiana y en este domingo de Adviento se marca esa invitación a sacar todas esas cosas que obstaculizan la venida del Señor para nosotros. Y bueno, entonces sabiendo esta idea del profeta Isaías, entendemos también cuál es el papel de Juan el Bautista, porque este domingo y el próximo, Juan el Bautista adquirirá protagonismo. Entonces, él es el precursor del fuerte de Dios, el comienzo de la buena nueva, el Evangelio. Respecto de Jesucristo, es el mensaje de Juan el Bautista. Hay que hablar y hay que pensar en el evangelio, evangelio, la palabra evangelio. ¿Sí? Marcos comienza su relato diciendo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio es buena noticia. Y entonces el evangelio es el texto escrito que nos dejó Marcos, ¿sí? Nos va a comenzar a relatar toda la vida de Jesús refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Sí? Pero habría que ver cómo profundizar más en esa palabra evangelio, que significa buena noticia, y que aquí se refiere pues al texto escrito que nos dejó Marcos. Y Marcos ha querido pues arrancar desde Juan el Bautista, ¿sí? Desde Juan el Bautista. Juan el Bautista se convierte en el precursor. Aquí vemos un detalle y es que Marcos no comienza con la infancia de Jesús, como sí lo hacen Mateo y Lucas. ¿Sí? San Juan el Evangelista tampoco. ¿Sí? Pero entonces qué bonito que el mismo evangelista Marcos nos ayude a centrarnos en Juan, que anuncia al Mesías. ¿Sí? Y se cumple así la profecía de Isaías. Y pues Juan el Bautista, entre toda la misión que tiene de preparar el camino del Señor, pues va a ser un llamado insistente a la conversión. Exige para ellos la conversión mediante el bautismo. El bautismo, recordemos que no es un bautismo como el que tenemos nosotros, que es bautismo de Espíritu Santo, sino que es un bautismo que es simplemente un signo de conversión. Ese es el bautismo de Juan al que llamaban el Bautista. Y entonces nos dicen aquí, la fe reconoció en esta actividad del Bautista la realización de la profecía de Isaías 40 del 2 al 3, lo que ya decíamos antes. Jesús, anunciado por Juan, es pues el Mesías y Juan el que le prepara el camino. Nos tendremos que centrar mucho y fijar y poner nuestra mirada en el papel de Juan el Bautista. ¿Sí? Tendríamos que pensar mucho en esta figura.
¿sí? Juan el Bautista nos llama a preparar el camino del Señor, es la voz que grita en el desierto, porque el Adviento también lo vivimos como un desierto de preparación para la venida del Señor, pero sobre todo pensemos en lo que les decía, en sacar los obstáculos que no nos dejan preparar el camino, que no nos dejan allanarle, abrirle el camino al Señor, ¿sí? Pueden haber muchos obstáculos, pueden haber muchas preocupaciones en estos días que no nos dejen concentrar. Entonces hay que sacarlas, hay que quitar todas esas cosas que pueden distraernos del acontecimiento de la venida del Señor, pero también de la Navidad. ¿Sí? Porque pues seguimos en camino hacia esas fechas en las que queremos cantar villancicos en la novena y demás. ¿Sí? Recordemos que hay que pensar mucho en que Cristo va a volver en la segunda venida de Cristo y Juan el Bautista nos ayuda a prepararnos a esa segunda venida. Pero claro, también vamos disponiendo nuestro espíritu para que todo esté centrado en Jesucristo que va a nacer y para que Él sea el centro de este tiempo, el centro de este tiempo que estamos viviendo. Vamos a terminar nuestra catequesis haciendo la oración colecta de mañana en la que le pedimos al Señor que nos ayude a olvidarnos de los impedimentos terrenos con tal de poder experimentar en nuestra vida la presencia del Señor. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente del esplendor de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy amables a los que sigan esta catequesis. De hoy en 8 días nos veremos para seguir profundizando en la liturgia de este Adviento con miras al tercer domingo de Adviento. No olvidemos el próximo martes la solemnidad de la Inmaculada Concepción, a la que también nos referiremos en algún momento, dejaremos algún mensaje para que nos preparemos también a esta solemnidad que hace parte del tiempo de Adviento. Cuídense mucho y Dios los bendiga en este tiempo de preparación.